Muy bien. El Señor nos está hablando bastante acerca de la santidad y la importancia de la santidad. Y todo es por una razón y quiero ir derechito a la escritura. Vamos al Salmo 103, el verso 15 y 16. Y vamos a mirar la razón por la cual el Señor lo hace. Dice la escritura, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y en ese lugar no la conocerá más. Algo que nosotros tenemos que comprender es la corta existencia de nosotros como seres humanos, cuán efímeros son los días de los hombres. Y a pesar de que son muy corticos y la escritura lo enseña, nosotros ah, nos parece toda una eternidad. Compramos, vendemos, paseamos, salimos, también nos entristecemos, lloramos y pensamos que aún las tristezas van a durar una eternidad. Nos desesperamos porque el tiempo no pasa y no nos damos cuenta que en realidad pasa más rápido de lo que nosotros nos imaginamos. En un abrir y un cerrar de ojo pasan los días, los meses, los años, todo llega, todo pasa y con ello la vida de nosotros los seres humanos y con ello también llega una situación a la cual todos nosotros nos enfrentamos y es el fin de nuestros días, el término de nuestros días. Y la pregunta que cabe al lugar es, ¿qué queda de todo lo que uno hace y qué queda después de esto? Cierto es que nuestros días son pasajeros. Yo quiero enseñarle otra escritura que también está en Pedro. Vamos a primera de Pedro, capítulo 1, verso 24. Dice, porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Por más largos que nos parezcan los años, realmente no lo son. Son de corta existencia. Eh, son poquitos, no duran mucho. Si nosotros nos comparáramos con, no sé, con un ejemplo cercano, el descubrimiento de América, eso ya fue hace 500 años. ¿Y qué se sabe de los hombres y de las mujeres que vieron en esa época? No se sabe absolutamente nada. Para ellos en su momento, en su tiempo, era todo lo que tenían, era larguísimo, duradero, igual que para nosotros. Un día todo esto cesará, un día esto todo terminará. ¿Y qué será de nosotros? Esta es una realidad que muy poca gente realmente aprecia y Dios nos la permite, nos da la capacidad de comprender lo efímero de nuestros días, pero no lo apreciamos. De todo esto, solamente hay algo que queda y está en el verso 25 de Primera de Pedro capítulo 1. Dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Nosotros somos efímeros, pero hay algo que realmente sí permanece por toda una eternidad y es la palabra del Señor. Ella es la única que permanece. Y ese es el afán de muchos de nosotros los cristianos. Realmente por eso es que nosotros insistimos, insistimos, insistimos. Porque a los hombres los días le pasan. Nadie tiene asegurado el día de mañana. Hoy abrimos los ojos, mañana quién sabe. Y lo único que realmente va a permanecer es el Evangelio. ¿Y saben qué significa la palabra evangelio? Las buenas nuevas de salvación, la oportunidad de una vida tan duradera como lo es la palabra del Señor. En otras palabras, eterna. Aunque nosotros seamos efímeros, hay algo que es eterno y esa es la palabra del Señor. Un día, nuestros días se van a acabar y la escritura ha declarado algo muy serio para cada hombre. Hebreos capítulo 9, verso 27 dice la escritura, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Algo que ningún ser humano podrá rehuir o evitar es la muerte. Pero Dios
añade a esto de la muerte algo que nosotros deberíamos estar seriamente apercibidos, y es el día del juicio, que todos nosotros tendremos un juicio. Creámoslo o no lo creamos, siempre está la pregunta o la incertidumbre de muchas personas que no creen en esto. ¿Y qué pasa si sí tienes que ir a un juicio? ¿Qué cuentas tú vas a dar entonces? ¿Qué tú vas a hacer? Porque si no hay un juicio y no hay nada después de la muerte, pues no perdiste nada. Ser cristiano no es malo. Tienes un buen hábito de vida y tiene paz en su corazón y una buena comunión con todo el mundo. Hace lo mejor que tú puedes de ti mismo y por los demás. Esa es la vía realmente de ser cristiano. Un cristiano no es como mucha gente piensa, que es un poco de prohibiciones, ¿no? No son prohibiciones, son cosas que uno voluntariamente entiende que no lo edifican, que no lo ayudan, que no lo hacen prosperar. Pero hay otras áreas de la vida que también uno las mejora, como la relación consigo mismo o con el prójimo, el servicio para los demás. Si después de la muerte no hubiera nada, no hay pérdida alguna, siempre ha habido una ganancia. Si uno se cree un buen negociante, yo diría que este es el mejor negocio del mundo, ¿no? Buscar lo mejor para uno. Ahora, la Biblia dice que hay un juicio eterno, y yo les podría a ustedes dar 4 evidencias muy sólidas, irrefutables de que la Biblia es la palabra de Dios, que es verdadera y se cumple. Pero supongamos que sea una realidad y se cumpla. Entonces, ¿qué haremos nosotros el día del juicio? Dios juzgará a cada ser humano. Lo va a juzgar única y exclusivamente por algo que Dios estableció en su palabra, que es la ley moral. Si Dios solamente nos juzgara solamente por la ley moral, ¿qué sería de nosotros? Tendríamos que dar un vistazo a la ley moral para entender qué cuenta nosotros le haríamos al Señor. Éxodo capítulo 20 nos habla de esa ley moral. No voy a leer todos los versículos, va desde el versículo 1, comienza la ley moral, o sea, lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos. Pero abuelo de pájaro, voy a mencionarlos desde el verso 12, que son la relación del ser humano con los demás seres humanos. Los primeros 4 mandamientos de los 10 son nuestra relación con Dios. Ese juicio va a ser bastante serio, pero vamos a mirar cómo sería, cómo saldríamos nosotros librados si fuera que nos juzgaran nuestra relación con los demás seres humanos. Verso 12 dice: honra a tu padre y a tu madre. El verso 13, no matarás. El verso 14, no cometerás adulterio. El verso 15, no hurtarás. El 16, no hablarás falso testimonio, o sea, no mentirás. El 17 es no codiciar. Si la ley moral fuera la que juzgara al hombre, ¿quién sería salvo? Piénselo por un instante. Mucha gente dirá: no, yo soy bueno, yo honro a mi padre y a mi madre, yo nunca he matado a nadie. Está bien, voy a darles el crédito. Ahora, ¿alguna vez ha tomado algo de alguien? ¿Ha trabajado o en tu trabajo has tomado tiempo libre sin que te lo autoricen? Eso es robar tiempo de una compañía. Eso es robar. Robar es robar, como quiera que sea. Te encontraste algo en el suelo, lo recogiste y te fuiste contento porque te lo encontraste. Eso le cayó a alguien, eso le pertenece a alguien. Y si ustedes creen que yo soy exagerado, usted vaya al Japón y deje caer un billete de $100. Usted lo vuelve a encontrar, porque allá saben y ellos entienden que eso se le perdió a alguien. Aquí no, aquí rapidito uno lo coge y lo echa al bolsillo, pero en otras palabras, delante de los ojos de Dios, de la moralidad de Dios, esto es robar. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho mentiras desde que nosotros somos niños? Ocultamos la verdad o exageramos la verdad, eso es mentir. Si solamente Dios utilizara estos mandamientos solamente para juzgar al hombre, ¿quién se salvaría realmente? ¿Quién saldría libre del juicio? Vamos a una escritura en Gálatas capítulo 5. Verso 9. Gálatas 5:9. Mira lo que dice la escritura: un poco de levadura leuda toda la masa. No es porque yo no he matado y yo honro a mis padres y a mi madre y yo nunca he chismoseado a nadie que yo voy a salir limpio delante del Señor. La Biblia dice un poquito de levadura.
Usted sabe que la levadura lo que se le echa a la harina del pan para que crezca y no le echan la misma cantidad de la harina, le echan un poquitico chiquitico. Y sin embargo, ese poquitico de levadura tiene la capacidad de leudar 10 kilos de masa, 20 kilos de masa, un poquitico de levadura. Así es el pecado delante de los ojos de Dios. Una infracción pequeñita nuestra, por pequeñita que sea, nos ensucia delante de los ojos de Dios, de su santidad, de su perfección. ¿Quién entonces podrá presentarse a ese juicio y salir limpio, sin mancha, sin contaminación, sin levadura? ¿Quién? Otra cosa que la Biblia también enseña es que nadie puede limpiarse a sí mismo. No hace sentido, nadie es juez de sus propias obras. Cuando un juez comete una infracción, él no se puede juzgar a sí mismo porque él es juez. Oh, yo soy juez y yo dictamino la sentencia de mis actos, yo soy libre. Y es que yo soy juez y yo tengo la autoridad. Eso no existe, no hay tal cosa como esa. Pero sin embargo, delante de Dios, nosotros los seres humanos, en la gran mayoría de las veces, obramos como jueces de nuestros propios actos. Nosotros nos consideramos a nosotros bastante limpios, súper limpios. Eso es falta de franqueza, eso es falta de sinceridad, nos engañamos a nosotros mismos. Si nosotros nos detenemos a pensar qué ha sido de nuestras vidas, de nuestros días hasta el día de hoy, y nos miramos solamente mirando la ley moral, 6 de 10 versículos bíblicos, 6 nomás. ¿Cuántos de ellos nosotros hemos cometido una infracción? ¿Cuántos? ¿Cómo nosotros saldremos nosotros limpios de ahí? Pero somos los jueces de nuestros propios actos. Proverbios nos enseña lo siguiente, Proverbios 25, verso 27 dice, comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es gloria. En otras palabras, mi amado, si tú te alabas a ti mismo, eso no es gloria, eso no es alabanza. Si tú te declaras a ti mismo inocente, eso no te hace inocente. Nosotros no somos inocentes. La verdad, no. Nosotros no podemos encubrir el pecado delante de Dios que pesa a lo profundo de nuestros corazones. La única manera de que un reo salga libre y justificado delante de un juez es que alguien vaya y le pague al juez una fianza por esa persona que está condenada. Ahora, en cuanto a la salvación, ciertamente no hay dinero ni valor alguno en el mundo con el cual el hombre pueda pagar su iniquidad. Y saben una cosa, esto nos pondría a todos y cada uno de nosotros, los seres humanos, en un aprieto muy grande. De verdad que sí, porque nadie salvaría entonces, absolutamente nadie. Si uno de pequeñito ya dijo una mentira, ya se echó a perder su alma por una eternidad. Ahora, Dios sabe esto, Dios sabe nuestra condición, Él sabe nuestra debilidad, Él sabe que nosotros no somos como Él, que Él es 3 veces santo, nosotros por el contrario. Como dice Romanos 8:7, tenemos una carne que se opone a los deseos de nuestra alma, hace lo que nosotros no queremos hacer. Nosotros queremos hacer las cosas buenas, pero estamos haciendo todo el tiempo constantemente lo malo, como dice Romanos 7:19. El bien que quiero hacer no lo hago y el mal que no quiero hacer, eso es lo que hacemos constantemente. Una carne que no quiere y no puede agradar a Dios. Él lo sabe, Él nos hizo. Por lo tanto, Dios entonces proveyó una vía que fuera aceptable para Él, un camino que fuera aceptable para Él. Él preparó a su Hijo, lo envió a este mundo. Como un hombre, soportó el pecado, soportó la tentación, soportó el abuso de todos los demás seres humanos y sin mancha y sin pecado, como dice el libro de los Hebreos capítulo 4, verso 15, se presentó sin mancha delante de su Padre y así Él abrió un camino para todos los seres humanos. Ahora Dios, después de haber enviado a su Hijo, lo único que espera es que nosotros nos acojamos de cierta manera, ¿no? Estas son mis palabras por decir, a esta ley de salvaguardia. Dios provee un camino de salvación y lo único que Dios espera es que nosotros tomemos esa ruta si queremos salir bien librados en el día del juicio.
En otras palabras, Jesucristo es quien paga por nosotros esa fianza que el Padre Celestial determinó en el reino de los cielos. Es la única manera. Una fianza en este mundo la puede pagar cualquier persona, perdón. Si un reo es condenado, cualquier persona que vaya puede pagar la fianza y sacar libre a un reo, pero muchas veces para evitar que reos peligrosos salgan libres, los jueces determinan cifras muy altas o condiciones para esa fianza, de tal manera que se aseguren que por lo menos ese culpable va a recibir su castigo y no salga impune o libre. Dios, sabiendo nuestra impunidad, nuestra iniquidad, que somos malos, como dice la escritura, que la necedad está ligada desde el corazón del muchacho, desde que somos niños nosotros no hacemos lo correcto, lo que agrada a Dios. Entonces él fijó un solo camino, no hay dos, no hay tres maneras, no es por dinero, no es por las obras, es solamente por la obra de su Hijo Jesucristo. Ni siquiera es por guardar la ley moral. Vamos a mirarlo en el libro de Gálatas, porque la ley moral fue dada solamente para el pueblo de Israel. Capítulo 2, verso 16. Y era nada más para mostrarle al hombre cuán pecaminoso era. No era para que fuera la salvación del hombre. Mira lo que dice el verso 16, Gálatas 2. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. O sea que si yo guardo los 10 mandamientos a la perfección, con todo y eso, ni siquiera soy libre. Porque hay otra condición que es la condición de nacimiento en pecado, como dice Romanos capítulo 5, verso 13. Por cuanto por un hombre vino el pecado al mundo, ahora todos nosotros somos hijos de ese hombre, nacimos en esclavitud, ya les explico eso. ¿Cómo somos salvos? Dice la escritura, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Muchas veces, y esto lo oigo yo a menudo, la gente se justifica hablando lo muy bueno que es. Ah, yo soy muy bueno. Yo no hago nada malo. Y yo doy dinero a los pobres. Y si yo veo una viejita que va a pasar un andén, yo me detengo y yo le ayudo a pasar al otro lado. Y piensan que el cúmulo de obras buenas los va a librar del día del juicio. Pero hay algo que ellos no entienden y es que ninguna obra es suficiente para librarnos de ese día del juicio. ¿Saben por qué? Porque si por las obras viniera la salvación, tú y yo y el resto del mundo estaríamos perdidos eternamente y para siempre. Se los voy a explicar con un ejemplo. Hubo un hombre muy conocido y lo conocen aún aquí en Colombia, un americano que se llamó Mr. Johnson, el dueño de Johnson y Johnson, la compañía de productos de aseo y de limpieza, aceite Johnson y Johnson, copitos. ¿Saben que ese hombre fue multimillonario y él daba el 90% de su producción para la obra de la iglesia? Cuando yo hablo del 90% de una obra norteamericana, yo estoy hablando de miles de millones de dólares. ¿Sabe qué? Si fuera por obras, él se salvaría y el resto del mundo se perdería. Porque cuando yo pudiera recoger miles de millones de dólares para que mi obra fuera semejante a la de él, imposible, imposible. Se salvarían los ricos. ¿Y qué pasaría con el resto del mundo? ¿Dónde estaría la justicia de Dios? ¿Dónde estaría la misericordia de Dios? Entonces, porque yo nací pobre, por eso yo me voy a condenar en el mundo. ¿Qué Dios es ese? ¿Qué misericordia es esa? ¿Qué justicia es esa? Por eso Dios dice, ¿sabe una cosa? No es por obra para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, verso 8 y 9 dice, porque por gracia, o sea, un regalo, sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, porque es un regalo de Dios, un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Si la salvación fuera por las obras, Johnson y Johnson hubiera podido decir, porque yo soy rico y di el 90%, es que yo soy salvo. Y por esas mismas obras se hubiera condenado el resto del mundo entero.
Pero el Señor le dice, no, no es porque hagas obras, no es por el dinero, no es porque seas bueno, no es ni siquiera porque guarde los 10 mandamientos, por las obras de la ley, nadie será justificado. Dios abrió un solo camino y la escritura dice, el camino es mi Hijo Jesucristo. Juan 14:6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Un día todos los seres humanos nos presentaremos en ese juicio eterno delante del Señor. ¿Sabe a quién el Señor va a poner a un ladito para dejarlo entrar al reino de los cielos? A los que digan, yo vengo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo caminé en su camino. Yo creía su verdad. Él fue mi vida. Yo acepté el regalo de salvación que Él me ofreció. Ah, pero tú fuiste malo, te va a decir el diablo, tú hiciste esto y esto y aquello y lo otro, robaste, mentiste, engañaste. Y el Señor va a decir, pero la sangre de Jesucristo lo cubrió, porque eso es lo que la gente no comprende, que un hombre justo, sin mancha, sin pecado alguno, sufrió una muerte que fue la muerte de cruz y por medio de esa muerte, Él libró a los culpables. Él se echó el pecado del mundo entero sobre sí mismo. ¿Saben qué dice en la escritura cuando Cristo fue a morir? Dice la Biblia que hubo tinieblas por 3 horas seguidas antes de que el Señor expirara. ¿Sabe por qué había tinieblas? Porque el Señor estaba absorbiendo el pecado de todas las generaciones pasadas, presentes y futuras. Y por eso el mundo se oscureció. Fue un momento de tinieblas donde el Señor absorbió el pecado de todos nosotros, los que aún todavía ni siquiera habíamos nacido y los que todavía ni siquiera han nacido. Los absorbió con el propósito de que el día que ellos se presentaran delante del Padre en ese juicio, su sangre los justificara a ellos. Su sangre los hiciera parecer como limpios, porque Él había quitado ese pecado. Desafortunadamente, muchas personas no aceptan este regalo de salvación, se creen demasiado limpios y un día se presentarán a ese juicio tratando de justificarse a sí mismos. ¿Qué dirá el Padre? ¿Cómo los irá a ver? Lo más maravilloso para mí, mis amados hermanos, es que Jesús ya eliminó todo esto de nuestras vidas. Por pocas o por muchas fallas que nosotros tengamos, Él ya nos limpió. No lo digo yo, lo dice la escritura. Tito, capítulo 3, verso del 5 al 7. Presten atención. Nos salvó, preste atención, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. O sea, no es porque nosotros hiciéramos obras buenas que nos salvó, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Esto quiere decir por la sangre que corrió en la cruz del Calvario y por la renovación en el Espíritu Santo. En otras palabras, como dice Juan 3:5, por ese nuevo nacimiento que nos dio, nos hizo unas personas completamente nuevas, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, o sea, por su regalo, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Quién entonces es el que justifica al hombre? Es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe cómo la Biblia menciona o llama a Jesús? Lo llama el abogado. Él es el que abogará por nosotros en el día del juicio. Esperaremos delante del Señor y el Señor va a mirar, desnudar nuestros corazones y va a mirar lo muy malo que nosotros hemos sido, por buenos que parezcamos. Pero Jesús va a estar ahí para decir, yo pagué ya la fianza por él. Yo pagué lo que tú demandabas por él. Él sale libre. Y cuando alguien paga una fianza delante de un juez, ¿podrá el juez invalidar esa fianza? Eso sería en contra de la ley, sería algún acto ilegal. En la Biblia dice en el Salmo 7:11 que Dios es un juez justo. O sea que Dios no va a hacer algo injusto por muy malos que nosotros seamos. Si nosotros nos acogemos a esa misericordia divina, ciertamente
el Señor atenderá la voz de nuestro abogado, que es nuestro Señor Jesucristo. Y por esa gracia y esa misericordia el Señor nos librará. Algo que me duele mucho y yo no entiendo es como un regalo tan maravilloso sea rechazado por los hombres. No cuesta nada, no es difícil. El problema, yo creo que acoge a muchas personas, es que piensan que ser cristiano es dejar de ser quienes ellos son. Y yo no los culpo. Muchas personas religiosas que no tienen una buena comprensión de la escritura, de la palabra de Dios, de su amor y de su misericordia, se convierten en extremistas y de verdad que llevan todo a un extremo vicioso. De tal manera que la gente, por el mal testimonio de ellos, dicen, si eso es ser cristiano, yo no quiero ser un cristiano. Amargados, conflictivos, eh, quitan a Dios de su santo trono para condenar las almas y mandarlo a todo el mundo al infierno. No, ese no es el trabajo de nosotros. Un verdadero cristiano es una persona amable, agradable, confiable, servicial, que no juzga a nadie no importando la condición. Cada quien dará cuenta a Dios de sí, dice la Escritura. No es nuestro trabajo condenar a nadie, tampoco es nuestro trabajo salvar a nadie. Nuestro único trabajo, como lo vimos en Primera de Pedro, es anunciarle al mundo que hay una manera, una forma, de que el día que se presenten delante de Dios en ese juicio, ellos puedan salir victoriosos. Como todo, hay una contraparte y yo tengo que mencionarla. Y es que si hay un cielo, también hay un infierno. Si hay una bendición, también hay una maldición. Si hay algo bueno, también hay algo malo. Si hay un premio, definitivamente también hay un castigo. Y sabe una cosa, de esto ni siquiera se trata el evangelio, pero es una realidad bíblica también. Haga usted algo malo para que vea que la misma justicia lo va a condenar. Pásese un semáforo en rojo, a ver si no le ponen un tiquete. Entonces, la justicia es mala porque te pusieron un tiquete porque tú te lo pasaste en rojo. No, tú conoces la ley. O sea que Dios no es malo porque Él hace justicia en su creación. Él estableció una ley y sabe una cosa, Él ya entregó su ley, las reglas por la cual cada ser humano debe conducir su vida para no cometer infracciones y luego decir, yo no sabía que pasarme un semáforo en rojo me iba a dar una infracción de tránsito. Perdón, lo justificará eso delante de una autoridad. Le dirá a la autoridad, al policía de tránsito, tú no sabías, no hay problema, de ahora en adelante ya sabes, vete para tu casa. O le dirá, bueno, eso no es mi culpa. Hay un edicto que cada vez que se saca una ley dice comuníquese y cúmplase, y ya con eso ellos cumplen. Véalo, comunicado, lo único que Dios va a hacer es cumplirlo. Está escrito. Eso es todo. Lo que hace que muchas personas se alejen del evangelio es el mal testimonio de algunos cristianos. Pero hoy quiero recordarte a ti, mi amado hermano, que el deber nuestro, por el contrario, es traerlos al amor de Jesucristo, enseñarles que hay una mejor manera de vivir la vida, que Cristo ya borró nuestras culpas y está presto para hacerlo. Él nos dará una salvación, nos abrirá las puertas a su eterno reino. Una vez más, quiero enfatizar que el único camino para llegar a la vida eterna, a la bendición eterna, que es lo que todos queremos, es Jesucristo. El libro de los Hechos, capítulo 11, verso 15 dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Esto también lo creo yo. Es por el regalo de Jesucristo que nosotros seremos salvos. Efesios capítulo 2, verso 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, preste atención, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo.
Viene el día del juicio, se van a presentar dos pecadores delante del Señor. Un pecador va a salir libre y el otro pecador va a salir condenado. El condenado va a reclamarle a Dios y le va a decir, Dios, tú eres injusto, porque él es igual de pecador que yo. ¿Por qué él sale libre? Y el abogado contestará, porque yo le he dado vida, porque yo asumí el pago de su pecado. Todo su pecado recayó sobre mí. Ahora mi sangre lo hace a él sin culpa. Y sabe una cosa, está la exigencia del juez, que es nuestro amado Padre Celestial. ¿Y qué podrá decir el juez? Dicho está, escrito está, escrita está la ley, ya está escrito. No se puede cambiar. Con mucho dolor el condenado tendrá que ir como reo a condenación eterna y con gozo y alegría, aquel que sabe que hizo lo malo irá a una vida eterna en alegría, gozo y victoria. No por su propio mérito, pero por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5, verso 9. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Mire esto, ira. ¿Qué es ira? Una condenación. Es la maldición, es lo que nosotros no queremos recibir, la rabia de Dios, el enojo de Dios. Pero la Biblia dice que lo que nos justifica a nosotros de ese periodo de tiempo simplemente va a ser que hemos sido justificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, con dolor, con mucho dolor, yo veo cómo el mundo entero desprecia un regalo gratuito tan grande como es. Una vez más, no hay nada que perder, todo que ganar. Nada que perder, todo que ganar. Todo, todo, todo que ganar. De verdad, no hay nada que perder. Lo siento mucho por muchos religiosos que pierden la libertad que tienen en Cristo. Cristo no vino a quitarnos la libertad. Gálatas capítulo 5, verso 1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis sujetos al yugo de la esclavitud. Mi amado, el verdadero evangelio de Jesucristo es el evangelio de libertad y los que me conozcan a mí saben que yo soy alegre, que yo soy feliz, que yo hago chistes, que yo me río, que yo comparto. Una persona común y corriente. La diferencia es que yo dediqué una porción del tiempo de mi vida a conocer cuál era el manual de instrucciones que el Señor dejó, a conocer las leyes. Con eso yo me aseguro de conducirme en este mundo bajo la libertad del Señor, pero sin cometer infracciones, no voluntariamente. Y sobre todo aceptando el regalo de la salvación que es nuestro Señor Jesucristo. Por esta razón es solamente que a través de Jesucristo nosotros podemos ser salvos. Algo que Jesús hizo también fue que él le puso fin a la ley moral. No se olvide que todos los seres humanos serán juzgados por la ley moral. Pero Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Si nos juzgaran por la ley moral, todos nosotros seríamos condenados. De verdad que bueno, no hay ni tan solo uno, como dice Romanos 3:10, todos hemos mentido, todos hemos envidiado lo que tiene el vecino. Ay, tan linda tu camisa. La envidia, eso es codicia. En otras palabras, yo quiero tener la camisa que tú tienes, me gusta. Codiciamos el trabajo, codiciamos el tiempo. Ay, yo tengo envidia de la buena. Envidia de la buena no existe. Envidia es envidia, eso es codicia. De una u otra manera, todos nosotros hemos fallado. Por eso Cristo tuvo que ponerle fin a ese juicio moral, a los que se acogen a su ley, que es una ley superior que la ley de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esta ley queda entonces anulada para los que son justificados por la sangre de Jesucristo. Ahora, mire esto, mucha gente, muchos hombres han querido ser como Jesús, muchos, y ofrecer salvación. Pero saben una cosa, Él es el único ser humano
que ha logrado dividir la historia de la humanidad en dos. No lo hizo Mahoma, no lo hizo Teresa de Calcuta, no lo hizo Jimmy Jones, no lo hizo Martín Lutero, no lo hizo Hitler, no lo hizo Mussolini. El único que ha logrado dividir la historia de la humanidad en dos partes realmente fue nuestro Señor Jesucristo. La división de las eras de los hombres son antes de Cristo y después de Cristo. Amados, el único en el que el hombre tendrá y tiene justificación es en Cristo. Romanos capítulo 3. Verso 24 al 26. Dicen, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios dispuso como propiciación mediante la fe en su sangre, para manifestar en su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Algo tan sencillo como eso. Él asumió la carga que era nuestra, el pecado que era nuestro, y por la justicia de Él ahora nosotros somos justificados. Él justificará entonces a los que son de Él. En otras palabras, yo puedo ir como reo a un juicio y delante me va otro reo, pero el abogado de él es mejor que el mío. Por muy buen abogado que él tenga, yo no puedo cambiar en el día de juicio de abogado. Yo no, ay, no, no, venga, sea usted mi abogado. Eso no hay tal cosa. Yo ya tengo un abogado que me va a representar. Mi pregunta es, ¿quién te representará a ti en el día del juicio? ¿Quién será aquel que justificará tus obras? La Biblia dice que Jesucristo ya lo hizo. Él fue la propiciación a mi vida por medio de su sangre. Y quiero terminar con esto. Por lo tanto, mi amado, hoy yo, Wolfgang, su hermano en Cristo, abogo por tu alma. Te ruego, te pido. No que creas en los hombres, yo tampoco creo en los hombres. Nadie ha hecho ni hará nada por ti. Pero cree en nuestro Señor Jesucristo, porque ni aún mismo tú tendrás justificación delante de Dios sin Él. Hoy abogo para que tomes una sabia decisión para tu alma. Ponte en las manos del Señor. Él es el único que tiene el poder de justificarte delante de Dios en el cielo. No tiene nada realmente que tú puedas darle a Él con qué pagar para que en ese día, ese juicio, Él te represente. Si no lo haces ahora, hoy estando en vida. Este es el momento de salvación, dice la Escritura. Hoy es el día de salvación. Hoy es un día en el que tú puedes tomar la decisión de decir, ¿sabe qué? Déjeme, yo trato a Cristo, déjeme, yo lo trato a Él. Déjeme, yo ensayo a ver qué es esto de ser cristiano, qué significa ser cristiano. Yo te garantizo que no te arrepentirás, porque seguirás siendo la misma persona. La única diferencia es que si hoy partes de este mundo, cuando llegues a la presencia del Padre en el reino de los cielos, habrá alguien a tu lado, con dos hoyos en sus manos, en sus pies, con una cicatriz de una lanza atravesada en su corazón, que dirá, esto es evidencia de que ahora todos sus pecados yo los eché sobre mí. Y saldrás libre, serás justificado. La justificación, mis amados, es gratuita. No la desprecies, no la rechaces. Piensa realmente, ¿qué pierdes si aceptas algo así? Yo diría, no vas a perder nada. Tienes todo por ganar. Ganarás paz, ganarás vida eterna, ganarás gozo, una esperanza de un mejor vivir. Yo no creo que haya ningún ser humano que esté 100% feliz en este mundo,
Como les decía al principio, aquí tenemos alegrías, pero también tenemos tristezas. Y a veces son tan largas que parece que nunca fueran a acabar. También recibirás bendición, protección, una familia, que es la familia del cuerpo de Cristo, un Padre eterno. Y vuelvo y lo repito, por sobre todas las cosas tendrás una vida eterna. Si estás listo para recibir al Señor, déjamelo saber. Yo quiero orar por ti, orar contigo. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar al Señor y a pedir que nos dirija en este día, que nos hable en nuestro corazón. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta preciosa hora, este tiempo tan maravilloso que tú nos das y nos concedes. Nosotros realmente no entendemos a cabalidad todo lo que tú hiciste. Fue algo para muchos de nosotros tan lejano, como 2000 años atrás. Porque no lo vemos, no lo podemos creer, Señor, pero tan solo si tuviéramos un poquitito de fe, Señor, y nos detuviéramos a pensar y analizar siquiera los datos históricos, aunque no bíblicos, históricos, nos daríamos cuenta, Señor, de la realidad de tu existencia, Señor, y haríamos algo al respecto por nuestra vida, Padre. Como les decía al principio, han pasado muchos años desde el descubrimiento de América, muchos años desde la muerte de Jesucristo. Ya todos esos hombres y mujeres no existen. Ahora tú y yo estamos aquí. ¿Cuántos más serán nuestros días? No lo sabemos, pero ciertamente son como la flor del campo, que un día está y al día siguiente se marchita y se cae. ¿Y qué será de nuestras vidas? Señor, toca nuestros corazones en esta hora. Redargúyenos, Señor, a nuestra conciencia. Si hemos faltado a ti de alguna manera, Señor, por favor, no tomes en cuenta nuestro pecado. Tú mismo lo dices en tu palabra. Tú pasas por alto nuestro pecado, Señor. No nos queremos sentir acusados, juzgados, señalados, humillados, Señor. Mas queremos solamente tu amor y tu misericordia. Y vemos por tu palabra que para eso tú moriste en la cruz del Calvario, Señor. Por aquellos, Señor, que hoy están confrontando sus vidas, que están confrontando sus pensamientos delante de ti, Señor, yo te ruego por misericordia, Señor, que tú les hables en tu amor, en el amor de tu Hijo Jesucristo, Señor. Y que tú nos ayudes a nosotros, los que decimos ser cristianos, a que por medio de nuestro testimonio, Señor, nadie se sienta oprimido, juzgado o rechazado. Por el contrario, que tengamos un testimonio de amor para ellos, Padre, y que lo recibamos con brazos abiertos como tú lo haces ahora en el reino de los cielos. Gracias por los hermanos presentes, Señor, en este día. Los que no pudieron estar con nosotros, bendícelos, alcánzalos, Señor, por medio de tu misericordia y tu amor. Que este mensaje, Señor, les recuerde que estamos en las mejores manos que pudiéramos estar, porque no estamos en las manos de los hombres, pero del eterno Creador, Señor. Te damos gracias. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice, saludados los unos a los otros en el amor del Señor. Amén Yo y voy a amén.